Cristiana de Familias empieza una transmisión totalmente en vivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por conectarse en un momento más donde podemos estar viendo cómo transforma vidas. Y hoy tenemos a un pastor que nos ayuda a nosotros todos los días en la radio, la Iglesia Cristiana de Familias, en la ICFFCMS, donde diariamente, de lunes a viernes, él está ayudándonos con su devocional diario, el pastor Alexis Gutiérrez, a quien le doy una fuerte y una calurosa bienvenida. Mi querido pastor Alexis Gutiérrez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por Amén. darme su tiempo. No le escucho. Ahora sí. Amén, pastor. Que Dios me bendiga. Para mí es un completo privilegio, un honor, primeramente en el Señor, estar en este conversatorio. Amén. Le doy las gracias primeramente a Dios, a ustedes también, a todo su equipo de trabajo allí en la emisora de radio, el cual les bendigo y le pido al Señor que me le siga guiando, que me le siga fortaleciendo cada día. Amén. Amén. Bueno, mi querido pastor, primero, gracias por darme la apertura donde podemos conversar un poquito, interactuar, dialogar. Y quisiera saber, mi querido pastor, ¿desde cuándo usted está pastoreando aquí en Manta? ¿De dónde viene? O sea, conocerle un poquito más. Cuéntenos, por favor. Sí, una pequeña biografía ya. Exactamente. Está bien. Mi nombre es Alexis Gutiérrez. Soy de nacionalidad venezolana. Vivo aquí en la República del Ecuador desde hace 4 años, junto con mi esposa. Me comparte un ministerio, cual tenemos un canal en YouTube llamado Ministerio Cielo Nuevo. Allí predicamos, allí estamos subiendo las reflexiones que se están colocando allí en la radio. Tengo 2 niños, 3 niños ya, que nació uno ahora reciente. Pero quería hacer referencia a los 2 primeros porque los primeros fueron que comenzaron con el Ministerio Cielo Nuevo Infantil. Ahí también ellos predican, ellos también le estamos sembrando la palabra y alaban y adoran al Señor. Ha hecho una bendición porque de manera familiar, hemos hecho un conjunto. Somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Para la obra del Señor. Y recientemente, hace ya 16 días, nace mi hijo Abel Jesús, ya ecuatoriano. Ya le pertenece a ustedes aquí también. ya, ya tiene cédula, ya tiene partida de la civil aquí. Claro. Pero brevemente, Pastor Jarrín, en función de que nos conozcamos mejor, yo salí hace 4 años de mi natal Venezuela. Tengo ya alrededor de 14 años en el Evangelio, para la gloria del Señor. Allá en Venezuela me congregaba en una iglesia llamada Nuevo Pacto, en el cual durante mucho tiempo Dios me estuvo formando junto con mi esposa en varias áreas. Estuvimos al frente de charlas para jóvenes, estuvimos dándole clase a los niños, estuvimos en el Ministerio de Adoración y Alabanza. Yo fui 2 años consecutivos allá para la gloria del Señor, director de Adoración y Alabanza allá en Venezuela. Fui 2 años consecutivos también presidente de la Sociedad de Caballeros. O sea, hay un trabajo en el Señor desde los comienzos, en el cual Dios me fue formando para el cargo al cual tengo hoy, que es el pastorado. Bien sea desde mis comienzos en Venezuela, podemos decir que fue muy fructífero porque todo es un proceso, Pastor Juan, y usted lo sabe perfectamente, todo un proceso. Nada viene de la noche a la mañana. Hay mucha gente que quizás ven el éxito de uno, pero no se pregunta las dificultades por las cuales uno pasa. Y es muy importante, muy bonito estos acercamientos así, porque la gente simplemente ve en uno a través de las redes sociales, en las transmisiones. Oye, pero ¿cómo será ese pastor Juan? ¿Cómo será el pastor Juan Carlos Jarrín? ¿De dónde viene? ¿De dónde provino? Así es. Pero quizás ven los logros, ven las victorias, ¿verdad? Pero siempre fundamental en el Señor, y no se preguntan cuáles son las dificultades por las cuales tuvimos que atravesar. Comienza un trabajo en el Señor. Nosotros allá en Venezuela, como les decía antes, estuvimos trabajando con jóvenes, con niños, adultos, consejería de matrimonios y todo. Y yo siempre le preguntaba al Señor que por qué había permitido pues que yo llegase pues, a tener, como quien dice, una
una buena voluntad, pues primeramente delante de mi pastor allá en Venezuela, para que me tomara en consideración junto con el grupo de hermanos que estaban en la directiva para estos cargos. Y yo no me imaginaba quizás nunca que uno de los propósitos que Dios tenía para conmigo aquí en Ecuador era pastorear. Y vamos a hablar de eso. Estamos todavía en Venezuela, no hemos cruzado la frontera todavía. Por supuesto. Tiempo tenemos, dele. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer que 1 hora, media. El No, tiempo que el ¿qué me Señor dice? permita, tranquilo. Listo, qué bueno. Entonces, resulta que Dios comienza a tratar conmigo y con mi esposa allá, pues, haciendo el trabajo para la obra de evangelismo, del evangelismo de calle. Digo, es un trabajo muy bonito, un trabajo muy complementario. Un pastor tiene que comenzar en un ministerio de evangelismo. Si no aprendemos a ser evangelistas, no puede, difícilmente vamos a ser pastores posteriormente, porque tenemos que sembrar la palabra, tenemos que interesarnos por las almas y las almas están en la calle. Y el evangelista va y lleva el mensaje evangelístico a la calle, ¿ve? No se encierra, sino que va y va donde está la necesidad, va donde está el borracho, donde está el homosexual, donde está la lesbiana, va donde está el pecado, ¿ve? Y ahí Dios hace. Entonces, Dios comienza ese trabajo. Yo me considero pues que tenía un buen trabajo secular allá en Venezuela, cuando Venezuela estaba en su momento bueno. Ya ese es un tema ya que muchos de ustedes conocen, pero no vamos a hablar de detalle aquí, porque nosotros somos cristianos y no me voy a poner a andar en política ni nada de esas cosas. Pero comenzaron a suceder cosas, pastor, que me llevaron a pensar que Dios tenía un propósito con nosotros de sacarnos de Venezuela. Yo conocí de mucha gente que abandonaron el país y le estaba yendo pésimo, muchos regresaban inclusive. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y el Señor me respondía en una oportunidad que era que no se habían ido sin la dirección de Él, ¿verdad? Sí, simplemente se estaban dejando apabullar por la crisis pues, económica que estaba viviendo el país. Pero yo comencé a ver cómo en mi entorno todo empezó a cambiar, mi entorno laboral de la noche a la mañana, aun cuando yo trabajaba en una empresa transnacional, empresa privada, comenzó a cambiar, pues hubo muchas situaciones en las cuales la empresa empezó a declararse en quiebra, empezó a despedir personal, hubieron muchas cosas. Yo intenté por todos los medios quedarme en Venezuela, pero Dios no lo permitió así, inclusive estaba tratando de negociar hasta un vehículo para ponerme a trabajar en cualquier cosa allá, no quería abandonar mi país. Y comencé a meterme en un ayuno, y en ese ayuno Dios me da una palabra, pastor, y me dice, vete de tu tierra y tu parentela al sitio que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esas fueron las mismas palabras, la misma promesa que le dio a Abraham en aquella oportunidad. Y yo terminando el ayuno, yo le pedí confirmación a Dios. Yo no estaba muy seguro, habló con mi pastor y como mi pastor ya estaba ya acostumbrado a que mucha gente le estaba diciendo, pastor, ya me voy del país, no aguanto más. Y él siempre me decía, lo mismo le voy a decir a usted, si yo le digo a usted que se vaya y a usted le va mal, usted me va a echar la culpa a mí. Ahora, si le digo que no se vaya, yo le digo que no se vaya y su bendición está allá, entonces también me va a echar la culpa a mí porque yo le estoy reteniendo. Vamos a hacer una cosa, me dijo, me recuerdo claro. Vamos a hacer una cosa, vamos a orarle a Dios. Dele un tiempo a Dios, no tome las cosas precipitadamente, pídale confirmación a Dios. Bueno, total de la cosa, pastor, que comencé yo a orarle a Dios. Y yo le pedí confirmación al Señor en aquella oportunidad. Y yo simplemente le pedí al Señor que Él me confirmara por medio de un hermano las mismas palabras que Él me dio en el ayuno. Y eso fue en un martes de oración, me recuerdo yo, allá en Venezuela. Después que terminó el culto normal que estábamos haciendo nosotros allá, una de las profetas de la iglesia se me acerca y me dice, necesito orar por usted y por su familia, mi hermano, me dice, antes de terminar acá. Y empezó a orar esa mujer. Y al final de la oración, lo que me dijo fue lo siguiente. Así como Dios le dijo a Abraham, así te vuelvo a repetir nuevamente. Vete de tu tierra y tu parentela al sitio que yo te mostré. Entonces, fíjense cómo Dios es tan grande y maravilloso que me confirmó realmente que yo debía abandonar el país. Ahora, para no entrar mucho en detalles cómo fue mi llegada acá, porque de verdad que fue bastante accidentado, ¿verdad? Nosotros dormimos en la calle. Vamos a hablar de los procesos.
dormimos en la calle en Colombia, literalmente. Llegué a Quito sin un centavo. Me tocó pedir dinero en la calle para pagar el pasaje para Manta, porque aquí me estaba esperando una prima que ya tenía ya tiempo viviendo aquí. De hecho, ya está casada con un ecuatoriano de hace muchos años. Ella simplemente quería hacer, como decía, ese puente, pues, de recibirnos aquí con toda la familia, para que nosotros, pues, como dice uno, tratar de mejorar la calidad de vida y esas cosas. Bueno, en el camino sucedieron muchas cosas, pastor, que vimos la mano de Dios tremendamente. Nos tocó pasar la frontera colombo-venezolana por el río. Nos tocó pasar por caminos de paramilitares, de guerrilleros. Nos tocó muchas cosas fuertes. Mis niños, mi esposa y mi persona. Sin un rumbo, como quien dice, definido, sin saber a dónde nosotros, con qué nosotros nos íbamos a encontrar. Simplemente confiando en la promesa de Dios. Amén. Y mi mayor refugio en ese momento era la palabra del Señor. Mi mayor refugio en ese momento era la oración. Que cuando llegaban situaciones difíciles, que un punto de control, paraban la unidad donde veníamos y recibimos hasta amenazas de ser nuevamente deportados a Venezuela. Dios comenzó a abrir puertas hasta que nosotros logramos llegar acá. Llegué aquí a Ecuador, comencé a congregarme en una iglesia llamada Jehová Justicia Nuestra, ubicada en San Pedro, barrio San Pedro. Yo vivía por ahí cerca. Allí conocí a la suegra de un hermano, yo creo que usted lo conoce, el hermano Ricardo Bonilla, con cual entablamos una amistad. Él estuvo ayudándonos con un tema musical, porque para la gloria del Señor, Dios me ha dado a mí alrededor de unas 70 canciones. Ya tengo ya escrita, que el Señor me ha dado, canciones de alabanza, de adoración. Algunas mi esposa ya la ha grabado, otras están ahí en el canal de YouTube. Y todavía falta, porque es un proceso, ¿verdad? Tengo que entender que es un proceso, no todo viene de la noche a la mañana. Y él nos ayudó con un tema llamado Jesús tocó mi puerta, donde me recuerdo que estuvimos en su casa, nos recibió muy gustosamente, y allí, por motivo de tiempo, porque realmente él es un hombre muy ocupado, yo lo consideré de esa manera, ya él no pudo, pues, seguir ya quizás ayudándonos en ese sentido, y nos pasó a un pastor venezolano que también tenía un pequeño estudio de grabación para que quizás nos ayudara, llamado Jesús Fajardo. Allí nosotros comenzamos a trabajar con él en la parte musical. Yo, si le digo sinceramente, pastor, ya mi visión que yo tenía era aquí, era lo digo siempre como testimonio, de grabar temas y volverme famoso, y entonces buscando, como que dice, la fama, que muchos hoy en día, ¿verdad?, anhelan y desean esas cosas, porque eso es lo que siempre pensé yo, pues ese era el motivo del Señor, movernos hasta acá. Pero Dios tenía otros planes, en los cuales se fueron cristalizando, porque llegó el momento en que yo tuve que mudarme de ese barrio y me quedaba mucho más cerca la congregación donde estaba pastoreando precisamente el pastor Fajardo. Ahí después yo tuve un año más o menos visitando esa congregación. Nunca fue miembro activo. ¿Esa congregación del pastor Fajardo se llama cómo? Se llama Iglesia Evangélica con Estilo para Cristo. Porque a muchos les suena un poco diferente, ¿verdad? El nombre. ¿Pero dónde también? Con estilo, un nuevo modo, una nueva manera de predicar el evangelio, de ser basado en el 2 Corintios capítulo 5, verso 17, donde dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces yo comencé a congregarme con él, ya porque no me quedaba muy distante del sitio donde yo estaba frecuentando. Vuelvo y repito, no era miembro activo de la congregación, simplemente estaba en calidad de visita. Y como ya teníamos ya nosotros cierta amistad por los vínculos, porque él nos hizo un videoclip, nos grabó un tema, y ahí comenzamos nosotros a visitar, le fuimos de apoyo a ellos en muchos respaldos que él tuvo predicando en la calle. Me recuerdo que estuvimos por los lados de Bulbirrío llevando una campaña evangelística, y mi esposa y mi persona
fuimos invitados para apoyarles ahí, pues, en la música y esas cosas. Y ahí comenzó un trabajo en el cual ya después de ciertos meses ya frecuentando con él allí, comenzó a haber esa afinidad, pues, esa hermandad. Me mudé hacia un sitio llamado Santa Cecilia, por allá por los lados de la Proaño. Estuve viviendo por esos lados, está un poquito distante. Y él me decía, bueno, los días sábado y domingo puedes venir a congregarte, ¿verdad? Puedes venir a congregarte. Yo taxiaba, yo trabajaba en un taxi acá. Puedes venir a congregarte, que tiene el fin de semana prácticamente un poco más desocupado. Pues. Y cualquier cosa, si no tienes el dinero para venir, porque hay que pagar taxi, esa cosa, reúnete con tu familia allá en tu casa, hagan un culto allí familiar ustedes. Pues. Ahí tienen, toquen la guitarra, oren, eso sí, pero se quedan orando, me decía él. Y nosotros vamos a estar respaldándoles acá. Pues. Bueno, y así nosotros comenzamos, pastor, y la sorpresa fue que algunos vecinos comenzaron a escuchar que había un sitio, una casita de caña muy humilde donde nosotros vivíamos allí, arrendaba una casita, y había un sitio que aun cuando había tierra, era una casa de caña, algo que nadie daba, como que dicen, ni un centavo por ella, ahí se estaba sembrando la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener presente siempre que cuando nosotros sembramos la palabra, no veamos la cantidad de personas que van a escuchar, sino que la palabra va a ser dirigida y sembrada en el corazón de aquellos que estén dispuestos a buscar a Dios. Amén. Y comenzamos a ver la gloria de Dios porque comenzaron a llegar unos vecinos a escuchar la palabra y empezamos allí. Yo llamé a mi pastor y yo le comenté para llevar todo en orden como tiene que ser. Y él me dijo, no hay problema, comparte la palabra con ellos ahí, adoren al Señor y ya. Y comenzamos con ese trabajo allí. Hasta que el Espíritu Santo, ya después de varios tiempos, ya nosotros hacíamos los martes y los jueves, hacíamos cultos familiares allí, era como una especie de célula más o menos. Y el Espíritu Santo le habla a él y le dice que nosotros tenemos un llamado pastoral desde Venezuela. Y realmente nosotros desde Venezuela venimos arrastrando con ese llamado pastoral, que el cual le huimos bastantísimo. Mi esposa decía, yo, pastora, no, y usted menos que menos. ¿Por qué? Porque sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y todavía le confieso, y es tremendo decirlo en estos términos, ¿verdad? Porque a veces uno en la humanidad, ¿verdad? Dice, Señor, pero si tú me llamaste al pastorado para estar pasando tantas cosas, ¿verdad? Soportar tantas traiciones, soportar tanta habladuría, que la gente te diga esto, que tú eres lo otro, que no es así, que me entiendes, o sea, te quieren dominar la vida, ¿para qué tú me traiste para acá? Y una vez el Señor, ¿sabe lo que me dijo, Juan? Me dijo, ya basta de llorar, usted ya no es una simple oveja, usted es un pastor. Así me dijo el Señor. Y yo me quedé en un sueño, me quedé prácticamente allí estático, porque el Señor me estaba diciendo claramente, mi hijo lo traicionaron, mi hijo le escupieron, a mi hijo le hicieron tantas cosas, ¿por qué a ti no? ¿Acaso tú eres más que él? ¿Entiendes? Y eso me llamó a la reflexión. Y yo dije, hasta aquí, hasta aquí se terminó la lloradera. Comencé a hablar con mi pastor y le dije pues que ahí estaba ya un grupo de personas que ya se estaban congregando allí. De hecho, ellos llamaban, y entonces que eso se va, la palabra donde se siembra, la gente va hablando, mire, vamos allá donde un hermano que está orando, vamos a pedir oración y esas cosas. Acuérdate que en el tiempo de Jesucristo también sucedía lo mismo, grandes multitudes le seguían, pero no todos eran los que realmente iban a tener ese corazón dispuesto, ¿verdad? Y eso le enseña la palabra. Y créame, Pastor Juan, que ahí viví momentos de alegría, de victoria, viví traiciones también, viví cosas terribles, hipocresías, pero eso me fue fortaleciendo, porque el Espíritu Santo cada día me decía que tenía que continuar, porque la obra que él había comenzado en mí la iba a terminar. Amén. No sé si quiere agregar algo antes de continuar. No, sabe que a mí me gusta escuchar porque cuando escucho aprendo, ¿sí? Y hoy estoy aprendiendo porque todo lo que usted pasamos todos o la mayoría.
todo lo que usted pasó, porque nosotros no somos profeta en nuestra propia tierra, sino tenemos que salir a otro lado para recién comenzar a dar. Y tenemos que dejar muchas cosas del mundo para que el Señor comience a actuar en nosotros. Y así como usted Amén. quiso estar en la fama y todo, porque nosotros a veces pensamos eso, porque vemos y queremos lo que vemos. Ya vemos a pastores, vemos iglesias enormes, vemos un show en completo y decimos, yo quiero estar ahí. Pero cuando estamos del otro lado, para estar ahí hay un proceso. Y el proceso muchas veces nosotros no queremos pasarlo. Y no solo te hablo de como pastores, sino te hablo como personas que conocemos de Cristo y que queremos nosotros llevar una vida transformada a Cristo. Hay un proceso y este proceso es necesario porque dice justamente con Cristo vamos a padecer. Y también lo dice en la palabra de Dios, en el mundo tendremos aflicción, pero a veces lo tomamos como que muy a la ligera. No, sí vamos a tener aflicción, pero, no, pero Cristo venció al mundo, yo también lo voy a vencer. Pero cuando ya estamos nosotros metidos en donde el Señor nos quiere meter para quitarnos toda la parte de relax humano, porque nosotros vivimos en una zona de confort y todo lo estamos viendo de acuerdo a la zona de confort. Como usted me decía, estaba en Venezuela, estaba cómodo, pero ya se incomodaron las cosas y tuve que pasar algunas cosas. Y aún aquí en el Ecuador tuvo que pasar más cosas, porque así es, la gente, no toda la gente que está a nuestro alrededor sabemos que van a ser de edificación, pero aunque no lo creas, esas personas también nos enseñan a llevar una vida llena de la dependencia de Dios, porque por ellos Eso es. aprendemos a doblar más rodillas, por ellos aprendemos a sujetarnos más a la palabra. Entonces, todo lo que usted ha pasado, 14 años, yo llevo 16 años en la palabra, eh, 14, 6 como pastor, y también veo las mismas cosas. Y hoy que el Señor ha permitido tener la radio online, ha permitido movernos también por esto de la tecnología, gracias al COVID, gracias a todo lo que pasó, que todo el mundo lo ve malo, yo no lo veo malo, lo veo bueno, porque es donde más podemos hablar del Señor y donde más tiempo tenemos para hablar del Señor. Pero tuvo también que a mí quitarme un trabajo, tuvo que quitarme del estatus para ponerme abajo, porque donde estás abajo es donde comienzas a servirle. Entonces, Señor, Amén. tú me quieres ahí, ahí voy a estar. Pero también necesita de valientes como usted y como yo y como los que quieran estar, porque es de valientes cuando se arrebata el reino de los cielos. Y así como su esposa y toda su familia nos ha tocado a nosotros seguir. Pero lo interesante es cómo voy a seguir de hoy en adelante. Porque ayer ya no lo puedo cambiar. Hoy en la mañana ya no lo puedo cambiar. Pude haber tenido un montón de errores hoy en la mañana, pero no lo puedo cambiar. Yo lo puedo cambiar desde hoy hasta más tarde, porque tampoco es que sé si tengo una fecha límite de caducidad, porque eso solo lo sabe el Señor. Pero hasta que Él Amén. nos diga hasta aquí, tendremos que seguir hablando de la palabra de Dios y en el tiempo que Él quiera, porque tampoco es que nosotros nos acomodamos al tiempo, no, el Señor te acomoda hasta el tiempo. ¿O usted sabía que hoy nos íbamos a reunir? No, el Señor fue poniendo las cosas, porque si hubiéramos nosotros escogido el día, escogido el tema, escogido las cosas, entonces yo le decía cuando usted me preguntaba, ¿y qué te vamos a hablar? No, no se preocupe, es que es ahí donde vamos a comenzar a hablar, porque yo ya aprendí, y aprendí porque una vez le comento, como para ir conociéndonos de lado y lado, una vez yo en un ministerio de varones, yo preparé el mejor PowerPoint, de la mejor, o sea, me pasé más de un mes haciendo un hermoso tema, porque dije yo y era el segundo tema en el retiro, y mi pastor que estaba ahí me decía, dale, tú puedes. Decía, chévere, lo voy a hacer. Y cuando ya pasó el primer tema y me tocaba a mí, y yo cogí la computadora, la levanté y ¡pluk! Se fue la luz y la Biblia al lado. Entonces, ¿qué me dijo el Señor? No es lo que tú quieres, es lo que yo voy a hacer. No vas a hablar tú, Amén. voy a hablar yo. Y le decía, Señor, está bien, coge la Biblia y comencemos a hablar de la palabra y hablar de la palabra.
y me dejé guiar por el Espíritu Santo. Y después de 45 minutos, cuando mi pastor me dice, hey, comencemos a ministrar, digo, listo, por favor, vamos a pedir a que cierren sus ojos y vamos a escuchar la siguiente canción. Y íbamos a cantar y ¡tac! Llegó la luz. Entonces ahí entendí de que no es uno, de que es Cristo viviendo en uno, el que hace las Amén. situaciones. Entonces a mí me agrada mucho conocerlo primero, mi pastor Alexis. Una, sabemos que todos los días está haciendo de edificación porque tengo hermosos comentarios de México, de Guatemala, de Colombia que me dicen, oye, ¿quién da el devocional diario? Y digo, es el pastor Alexis Gutiérrez. Ay, qué chévere, dile, emociona. Le digo, ya cuando lo vea lo voy a decir. Porque es hermoso hablar de la palabra sin necesidad de engalanarnos tanto, porque es la palabra de Dios. Y a veces hemos Amén. Amén. perdido, en estos tiempos hemos perdido eso. Y el Señor quiere volver a rescatar los inicios, la palabra de Dios. Mi querido Alexis, una vez que usted ya está acá, comienza con el llamado pastoral, ¿qué dice su iglesia en Venezuela? ¿Esos son lo que los ponen a usted como pastor o es que acá alguien lo pone a usted como pastor? Tuvimos conversaciones con el pastor allá en Venezuela. Él tuvo mucha, si se quiere, revelación pues, de Dios en función de mi venida hacia acá. O sea, mi salida de Venezuela no fue casualidad, no fue porque yo me antojé, que me vine. Ellos tuvieron muy claro en eso que habían propósitos que ellos desconocían. Cuando yo les comento, siempre les estuvimos en comunicación, nunca nos guardamos nada, todo con transparencia, honestidad. Y en el sitio donde me comencé a congregar, yo le decía, le pasé incluso el número del pastor Fajardo al pastor de Venezuela, ellos se comunicaban. ¿Por qué? Porque es muy importante que vean pues, el testimonio. Yo le decía, si yo me estoy portando mal aquí, dígaselo, dígale que yo aquí me estoy portando mal, porque, pero siempre hubo una comunicación fluida, con transparencia. Y cuando el mismo Espíritu Santo le dijo al pastor en Venezuela que nosotros no íbamos a regresar ni en un año, ni en 2 años, sino que Dios que tenía unos propósitos con nosotros acá, ¿ve? Y como ellos siempre estaban en comunicación y nosotros también, nosotros llegamos al acuerdo siguiente, que nosotros nos íbamos a comenzar a congregar con el pastor Jesús Fajardo acá. Ya todavía yo no estaba ni ordenado ni ungido como pastor, simplemente estaba al frente de una célula, ¿verdad? Que ya estaba creciendo en el número de personas, pero ya estaba ya al frente pues, de esa célula y si se quiere, pues ya tenía ese nombramiento, ese estatus solamente de pastor, que la gente me decía, pastor esto, pastor lo otro. Y yo siempre les decía, yo todavía no soy pastor, vamos por parte, vamos a llevar la cosa con calma, le decía yo. Y yo todavía viendo la cosa, de igual manera, me recuerdo que en una oportunidad no tenía equipos. Yo tenía equipo, no tenía parlante, no tenía micrófono, nada, y era más la guitarrita y la cosa. Y yo le decía, bueno, señor, y esto del pastorado, yo estoy aquí en este tierrero, así yo les decía, escúcheme, yo le decía al señor, en este tierrero aquí, matando alacrán, porque allá cualquier cantidad de alacranes por ahí cerquita. Y entonces llegó un muchacho que él era cristiano, tenía unos equipos en su casa y los puso a la disposición de la congregación. Y en un momentito llegó una batería, llegó unos parlantes, llegó un micrófono, llegó un teclado, llegó 3 guitarras. Fue una cosa que el Señor me dijo, cállese la boca, así me dijo, cállese que yo soy el del negocio. Entonces, fíjense cómo Dios ha tratado, ¿verdad? Con nosotros desde el principio. Bueno, y después yo comencé ya a afirmarme más en lo que fue el llamado pastoral como tal. Mi pastor también se enteró de eso, él estuvo totalmente de acuerdo, ahí no hubo ningún tipo de problema en ese sentido. Después de unos 3 años, no, 2 años y medio más o menos, yo pastoreando ya en Santa Cecilia, 2 años y medio aproximadamente, es que recién ahora hace más o menos como 4 o 5 meses, o quizás menos, es que a mí me ordenan y me ungen como pastor. Porque tuve que pasar después otro proceso, el proceso de fiscalización de parte de Dios por medio del pastor ahora que me estaba tocando a mí ahora, de sujetarme y obedecer. Ya yo venía de un proceso de sujeción y obediencia
aquel pastor allá en Venezuela. Cuando se hace como que dice, la transferencia del pastor de acá, dice, no, ahora me toca a mí ahora ver cómo están las cosas. ¿Quién eres tú? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, como dicen aquí en Ecuador, vamos a ver, papito, a ver qué es lo que es. Entonces, ahí comenzamos nosotros a trabajar de la mano más afirmados con el ministerio. Él estaba con la sede aquí cerca de San Pedro, a la entrada del famoso pollero aquí, haciendo hasta la publicidad. Y yo tenía ya en Santa Cecilia. Y los hermanos venían a los domingos, venían allí, se congregaban ahí con él también. Y ahí estábamos, pues. Hasta que, bueno, ya la congregación comenzó a crecer, ya había más hermanos. Y entonces él vio la necesidad de nombrarme ya como pastor ya, oficialmente ungido y ordenado, ¿verdad? Solo se hizo con orden. Fíjate, una cosa que yo siempre he mantenido, pues, y nadie me va a sacar de allí. Las cosas en el Señor es con orden. O sea, mucha gente a veces dice, ¿y tú eres pastor? ¿Quién te puso pastor? ¿De dónde tú sabes pastor? Entonces, este tipo de conversatorio yo lo hago con muchas personas. Primero, dejándole claro que no ha sido fácil. Segundo, que yo no estaba aspirando ni ando loco. Yo tengo un amor por ser pastor. Porque ahorita hay una fiebre en eso. Ahorita todo el mundo quiere ser pastor. Ahorita alguien, Pastor Juan, va a la calle y le predica a 2, 3 personas y la persona le dice, bueno, yo quiero ir a tu casa a visitar. Ah, bueno, yo soy pastor. El Señor me habló esta mañana, me dijo que yo era pastor. Y eso está causando un grave problema hoy en día en el cuerpo de Cristo. Malas formaciones. Porque la persona que está ejerciendo el cargo de pastor no ha sido realmente preparado, fundamentado en la palabra. No, ajá, dígame. Eso te digo, no ha sido ordenado como tiene que ser. Exactamente, exactamente. Hay mucha gente que no han sido ordenados como tiene que ser. Ordenado, ungido. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que a la final es el que termina, ¿verdad? Ese proceso por medio de hombres y mujeres que están acá, pues visualizando el testimonio. Los mismos hermanos también se encargan de decir, bueno, el pastor es un hombre de testimonio. Ahí le dicen en el libro de Hebreo, dice claramente, en uno de los deberes cristianos, que nosotros tenemos que estar pendientes de nuestros pastores. Tenemos que considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, no es todo el mundo. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir, bueno, yo me voy a estar, como que dice, haciéndole caso total y absolutamente todo lo que me diga alguien, si la conducta de él, si el testimonio de él, si el ejemplo de él no es el adecuado. ¿Me está entendiendo? Y dice, imitar su fe. Imagínate que alguien venga y me diga, pastor, que tengo un problema. Ay, yo también tengo un problema. Vamos a ponernos a llorar los dos aquí. ¿Cuál es la fe? me ha tocado ministrar con mi hijo enfermo y diciéndole a la gente, cuando termine el culto, yo voy a orar y Dios me va a sanar a mi hijo. ¿Por qué? No hay culto. Váyanse porque mi hijo se enfermó, yo tengo que ir para el subcentro. Entonces, ¿quién está la fe del pastor? ¿Me está entendiendo? Y parece cosa tremenda. Por cierto, que la esposa del hermano Arturo, estos días estaba diciendo algo en unas transmisiones que me recordó algo, y es verdad, ella tiene razón cuando ella dice, se enfermó alguien, lo primero que corremos es para el médico. Y es verdad, corremos al médico. No, vamos a orar, vamos a orar. Claro, oramos. Si de repente en ese momento no hay una respuesta de Dios, ok, para eso Dios le dio la sabiduría a los médicos también, vamos a llevarlo, pero le aseguro que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo lo he experimentado de esa manera. Y yo sé que usted también y muchos, pues, que han contado sus testimonios. Entonces, ahorita, en la actualidad, nosotros como extranjeros tenemos un punto negativo a nuestro favor y quiero dejarlo claro. Nosotros no tenemos, hasta los momentos, ni capacidad económica ni ningún tipo de oportunidades para adquirir un terreno, comprar una casa, establecer un local, pagar un local, porque ahorita la situación no está muy bien que digamos en diferentes sectores, ¿verdad? Simplemente los que estamos con Dios, a pesar de las pruebas, las dificultades, confiamos plenamente en Dios que no nos va a faltar nada. Por eso es que hay una gran distorsión hoy en día, porque hay gente que dice, bueno, yo amo a Dios, pero no lo busca.
¿Ve? Yo creo en Dios, pero no creo en su palabra, no creo en su promesa, y eso es un problema grave que tenemos nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros dijeron en Venezuela, donde nos agarra la noche, ahí es que estamos. Me tocó salir de allá, de Santa Cecilia, por motivo de que el dueño de la casa necesitaba pues, el espacio porque iba a hacer otras cosas, unas construcciones, según él. A la final no se hizo nada. Por supuesto. Y sí, no se hizo nada. Le voy a explicar por qué sucedieron esas cosas. Él tenía unos hijos que eran bastante idólatras, muy dados a las imágenes, al catolicismo, y yo le predicaba y le zumbaba con duro, le atiende, yo no me iba a parar, no, porque yo no iba, yo tenía la congregación en un garaje, yo alquilaba todo eso, yo pagaba, junto con el aporte de los hermanos, pagábamos allí, pues el sitio donde congregábamos, ¿verdad? Era una manera, como quien dice, de responsabilizar al hermano con la obra, que es lo que fundamentalmente también nosotros tenemos que hacer. Y entonces nosotros alquilábamos, pero oye, que quizás que el diablo me quiere sembrar en la mente. No, no hable de idolatría porque te van a sacar de aquí. O sea, yo iba a disfrazarle el mensaje, no podía. Yo tenía que predicar, lo que es blanco, lo que es negro. La Biblia está escrita en 66 libros y ahí lo que está es lo que se va a cumplir, lo que se está cumpliendo. Ahí no podemos cambiarle nada. Dice la Biblia que el que le cambia, el que le añade, imagínate, va a ser castigado con las plagas que han de venir a este mundo. Y el que le quita al libro de profecía, nada más y nada menos, se le será quitada su parte en el libro de la vida. Y yo he tenido temor por eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la parte que uno tiene como cristiano en el libro de la vida? El nombre cuando es inscrito nuestro nombre. Amén. Y tenemos que tener mucho. Es que hay que entender una cosa, mi paz, antes de que siga. Hay que entender una cosa. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y si nosotros no tenemos esta partecita primera que usted lo está diciendo, o sea, yo por el temor a la palabra, por lo que dice la palabra, porque yo no puedo quitar ni añadir, sino dar lo que es la palabra. Y a eso me voy a referir. Y el enemigo no tiene parte en esta parte. Y yo tengo que dar lo que tengo que dar. Pues eso se llama el temor de Jehová. Y no es el temor de miedo, sino es el temor de la responsabilidad que tenemos como misioneros de la palabra. Que esa es la palabra exacta. Más que pastores, somos misioneros de la palabra. Sí, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Siga, mi querido pastor. Amén, Pastor Juan. Y bueno, me tocó radicarme ahora, tenemos reuniendo, congregando aquí los hermanos en el barrio del Paraíso, que estamos ahorita sentados en el barrio del Paraíso. Fue un testimonio tremendo, le voy a contar, porque a mí me gusta contar estas cosas, porque o sea, Dios ha venido de menos a más con nosotros, pero por medio de nuestra obediencia. Ahora, cuando nos hemos quejado, cuando nos hemos encontrado con una pared y no levantamos ni siquiera el pie para tratar de pasarla, ahí se frena la bendición. Y nos ha tocado tener que reflexionar y decir, Señor, perdóname, yo sé que tú me llamaste, yo no me debo a hombre, yo no lo vine a agradar a hombre, yo vine a agradarte a ti. Y entonces, allá me sacaron, no teníamos las posibilidades, eran muy remotas de pagar un alquiler realmente, porque sencillamente no había los recursos. Y la congregación, los hermanos tampoco estaban viviendo una situación económica muy favorable. Era gente también de pocos recursos y no podemos tampoco estar exigiendo, ¿verdad? Y resulta que yo le decía, bueno, señor, si yo me voy de acá, usted sabrá a dónde yo voy a ir. Y Dios es tan grande y maravilloso que permitió que un hermano que tenía apenas 2 meses congregándose conmigo allá en Santa Cecilia, él y su familia, lo conocí, él tomando licor, yo taxiaba, fíjense, ve el testimonio, eso fue ya hace ya como unos 2 años, él tomaba licor y me pidió una carrera de allí de Altamira a Villamarina, por ahí que llaman Villamarina, sí, cerca de Costa Azul, por allí. Me pidió una carrera, allí yo lo llevé y empecé a predicarle a él. Yo empecé a predicarle, él me estaba bromeando conmigo. Tú eres de los de Chávez, de Maduro, sí, echándome broma ahí, como dice uno. Pero ahí comenzamos una amistad que después que yo dejé el taxi, porque el Señor también me dijo,
O era una cosa o era la otra. Yo no podía llegar a las 6:30, entregar un taxi a las 6 de la tarde a San Pedro y volarme a casi media hora en un bus hasta Santa Cecilia, llegar cansado a entregarle pasto seco a algo. Eso es inaudito. Y mucha gente no entiende eso, pastor. Mire, mucha gente no entiende eso. ¿Sabe lo que pasa? Que a la gente le gusta que le caigan en busto. Y el pastor que no tiene tiempo para dedicarse al ayuno, a la oración, a la palabra, es un pastor fracasado, porque cualquier pecado se le mete cerca de la nariz y no lo ve. No hay Espíritu Santo. Tú sabes lo sabroso que es, que yo lo puedo decir con base, que yo me acuesto después que oro y en la madrugada Dios me está hablando y me muestra familias, me muestra hombres y mujeres, su situación espiritual cómo está. Y cuando vengan yo le digo, ¿sabes qué? Tuve un sueño, una revelación contigo, así, así y así. Entre cielo y tierra no hay nada oculto, como dicen coloquialmente, ¿verdad? Y la Biblia dice que los ojos de Jehová están en todos lados, no podemos esconderle absolutamente nada. Entonces eso es muy importante. Y bueno, para terminar aquí el asunto, ese hombre fue tocado por Dios tremendamente y me dijo, pastor, tengo una casa que está en el paraíso, no está habitada, yo tengo otra casa por acá, tengo, él es una persona que tiene las maneras. Y me dijo, quédese en esa casa, y yo le pregunté que cuánto me iba a cobrar, porque yo lo único que podía pagar era 50, 60 dólares hasta ahí, porque de ahí no podía más, decía yo. Y me decía, le voy a decir algo, nunca más me vuelva a decir que me va a pagar. Usted se mete ahí y usted no va a pagar ni un centavo. Es más, usted va a hacer allí, usted va a congregar a los hermanos, ahí vamos a recibir palabras, y esto es para la gloria de Dios. Amén, pastor. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Cuando nosotros, y digo nosotros, aprendemos a llevar esa vida de transparencia, porque aparte de ser pastores y ordenados y todo en orden, tenemos que llevar una vida de transparencia. Pudimos haber sido todo antes, pero cuando tú ya estás llamado, porque dice que Dios te escogió antes de que estuvieses en el vientre de la madre, o sea, no es que te escoge ahorita, mañana, pasado, no, te escoge desde antes desde que fueses embrión, antes de eso, tú ya fueras escogido para llevar el pastorado en Ecuador, en el barrio El Paraíso, y vas a vivir así, ya asado y cocinado. Lo que pasa es que nosotros, como venimos de una manera de vida muy diferente, no llena la presencia del Espíritu Santo, sino simplemente haciendo lo que tú me decías, estaba taxiando y de eso ganaba y iba y daba mitad acá, mitad allá, mitad acá, mitad allá, hasta que el mismo Señor te confronta y te dice, no puedes amar a dos señores, o amas uno o amas al otro, pero a los dos no puedes. Y esa es otra parte que nosotros como pastores también somos mal vistos. Ah, no, es que el pastor no trabaja. Ah, no, es que el pastor no hace esto. Pero no entienden. Así es, pero no entienden realmente el llamado. Porque sí es cierto lo que usted dice, que hoy por hoy es un negocio esto del pastorado, y he escuchado y he visto un montón de pastores falsos, porque en la palabra de Dios dice que vendrán en los últimos tiempos falsos profetas y falsos maestros y falsa doctrina y todo lo demás. Pero está escrito. Pero hay gente que por la falta de conocimiento de la palabra, por no querer escudriñar la palabra, por no leer la palabra, se deja convencer. Y ahí entramos en los términos. Y cuando descubren la verdad, los que somos mal vistos son los pastores. Porque no, es que el pastor me convenció, el pastor me dijo esto, y ahora que ya sé la verdad, este es un falso profeta, así como son todos. Y en vez de que esa alma sirva para Cristo, hemos mandado como piedra de tropiezo al deshuesadero. Es por eso que nosotros, mira cómo es hermoso el Señor, y nos une a nosotros, mi querido pastor Alexis, porque yo no lo conocía, ojo, yo puedo dar fe de que yo no lo conocía. Al pastor Fajardo sí, a Ricardo Bonilla sí, pero usted yo no lo conocía. Y cuando Arturo me dice, ñaño, hay un pastor que necesita, venga, tráele.
porque la bendición no es para mí, la bendición es para el pueblo de Dios. Y cuando yo le decía a mi esposa, le digo, el Señor nos está dando una radio online, ¿qué voy a hacer? Y cuando en los sueños me decía, es que tú vas a llegar a ser más grande que Enlace, digo, pero Señor, no tengo ni con quién, a mí no me conoce nadie. Es que me dijo, es que no eres tú, soy yo. Y yo te voy a unir con personas que van a ser de edificación, que tienen el mismo sentir, es decir, que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Y ahí está usted, y ahí están otros pastores, y por gracia del Espíritu Santo, mañana también comenzamos con otro programa más de otra iglesia más, porque Transformación Total, que es el programa de la radio, son entre 4 iglesias. Y así el Señor está uniendo y uniendo y uniendo. Y es por eso que yo le decía a usted, mi pastor, yo quiero hacer un conversatorio con usted. Este es el primero de los muchos que tendremos, porque no podemos hacer todo en una sola noche ni en una sola hora. Claro. Y ya vamos por una hora, ojo. ¿Ya? Sino, esto es para, una, para que lo conozcan, dos, porque vamos a tener invitados también, a que pueda cantar, porque hoy también sabemos que usted tiene ese ministerio de alabanza, su esposa también, y que en la radio también las colocamos nosotros también, las alabanzas que su esposa tiene, las que usted tiene, y esa, lo que nosotros hemos visto de que la radio une personas. Hoy, antes de estarme con usted, estaba hablando con una persona de México que había escuchado un devocional suyo y había escuchado un estudio bíblico mío. Y me dice, pastor, yo estoy en México, ¿cómo puedo hacer? Porque mira acá esto y este otro. Entonces yo le decía, solo deja que el Señor te guíe, porque los estudios bíblicos los puedes seguir por online, no necesito estar presencialmente. Y los devocionales tú los escuchas por la radio, o sea, tampoco es que vas a estar al lado de nosotros. Y me dijo, sabe, pastor, gracias porque veo en su corazón sanidad, porque siendo otros, me dirían, no, esto es para mí, venga para mí. Le dije, no, esto no es para mí ni para el pastor, esto es para el reino del Señor. Y cuando es para Él, Él nos puede dar y nos puede quitar. Y yo lo que quiero es decirle, Señor, me diste este talento, yo te lo multiplico y te lo doy 2 o te lo doy 3. Y eso es lo que estamos haciendo hoy y por eso son este tipo de conversatorios, mi querido pastor Alexis. Algo más como para ir concluyendo, mi querido pastor, porque ya son 8:30, 8:25. Sí, quería darle la oportunidad a mi esposa también para que se presente también y que ella misma explique cómo nosotros conocimos al hermano Ricardo, Arturo. allá. Realmente fue ella que lo conoció en una actividad pero ella que por aquí está. Ah, ya ahí la tenemos. Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo está mi querida Mayelin de Gutiérrez? Dios le bendiga. Cuéntenos. Muy A bien, ver. pastor. Bueno, brevemente aquí le cuento que ya yo lo conocí a usted y yo me imagino que usted si no se, o sí se acuerda Más o menos. o no. Más o menos. Una actividad donde estaban ustedes con el hermano Arturo, donde estaban unos policías haciendo unos mimos, unas cosas con unos muñequitos, como en un colegio. Fue Miraflores. Ah, bueno, sí, yo Ya. Sí. Yo me le acerqué a usted. Cuando termina esa actividad, yo me le acerqué a ustedes y cuando yo me acerqué después, eso fui yo después ya dándome cuenta, y yo me acerqué, o sea, yo dije, ay, parecía loca, digo yo, después yo misma sola hablando, porque yo me les acerco y comienzo a hablarle y le comenté, yo soy de Venezuela, que no sé qué más, y yo me puse a llorar, yo no sé si usted se acuerda. Eso fue O sea, la broma. en la escuela Manuela Canizares, si no me equivoco. Sí, Ajá, bueno, yo no sé, pero bueno, pero sí, y usted oró, creo que recuerdo que oró por mí y me dijo unas palabras que realmente ahorita de verdad que no recuerdo, pero en ese momento yo sé que fueron de parte de Dios y tener este conversatorio lo confirma, porque ¿quién nos íbamos a imaginar nosotros que vuelta nos íbamos como que a tener esa conexión, a tener ese acercamiento, esa amistad, pues? Y bueno, entonces yo quería pues aparecer
para comentarle pues que ya le conocíamos, ya yo también le había hablado a mi esposo de usted, del hermano Arturo, fue ahí en esa actividad pues que nos conocimos y quedó la amistad con el hermano pues, y con su esposa, con los niños, así pues, ha sido muy, de mucha bendición también. Qué Amén. bendición. ¿Sabes qué? Eso me hace pensar lo que hablábamos ahorita, o sea, son los destinos de Dios y son tan perfectos que mira, porque eso pasó hace mucho tiempo atrás, hablamos del 2016, 17, más o menos. No fue tanto. Más o menos, No, porque si nosotros aquí nosotros llegamos en 2016. 2018, porque más de eso no puede ser. Digamos, menos de eso no puede ser. 2017 o 2018. Sí, porque 18. fue después del terremoto, que nosotros hacíamos ese tipo de cosas afuera y todo, y ahí estaba yo cambiado de nombre de la iglesia, porque ahí nos llamábamos como Iglesia Casa Familiar Manta, y el Señor nos cambia completamente el nombre, nos cambia la resolución, nos cambia todo, 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 o sea, hasta el pensamiento nos cambia el Señor, y hoy, pues, hoy por hoy nos llamamos Iglesia Cristiana de Familias Fortalecidas en la Convicción y Ministración en el Espíritu Santo. Y lo que tratamos nosotros de hacer es transformar la vida de los pastores y misioneros, porque transformando la vida de ellos podemos transformar iglesias seguras. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes por medio de su iglesia y que también están en los en vivos cuando están alabando al Señor y poder estar con ustedes en las mañanas, 8 de la mañana, que paso también los devocionales? Entonces yo creo que el Señor siempre tuvo un plan perfecto. Y como le decía Alexis y Mayelin, esto no es coincidencia, son los planes perfectos de Dios y me lo vuelves a confirmar con lo que me acabaste de decir. Yo ya lo conocía y fue entalado. Y yo hago ahorita remember de todo eso, o sea, como que mi chip vuelve a rebobinar, si digo sí. Eso te digo, no sé si fue en esa escuela, porque nosotros íbamos a las escuelas a dar siempre un mensaje bonito, a llevar las canciones y todo. Y hoy queremos volver a hacer eso, pero por el tiempo este del COVID no se puede todavía, pero ahí vamos haciendo algunas cosas. Pero tenemos esto, este medio, tenemos la radio. Hoy estás pasando por Facebook, que ya nos viste también por ahí, que estamos por Facebook. Esto queda grabado, lo voy a subir al YouTube y de ahí sí quedará grabado hasta que YouTube me diga, ¿sabes qué? Ya lo voy a cambiar. Y eso pasarán años, de años, de años, de años. Y tal vez después de muchos años nos reiremos viendo cómo comenzamos y cómo el Señor quiere terminar. Porque esto que iniciamos, que el Señor lo ponga siempre para adelante. Mi querido pastor Amén. Alexis, le doy un abrazo a la distancia. Algún rato no estaremos por su iglesia ya en el barrio El Paraíso, si Dios lo permite. Usted que esté acá también en la iglesia. Nosotros sí, netamente somos online. Hasta ahora no tenemos acá un lugar físico. Estamos nosotros pidiéndole al Señor que nos dé una escuela, institución educativa para podernos poner la escuela teológica acá. Necesitamos mucho de eso y ahí pues haremos muchas maravillas, porque el sueño del Señor es tener una iglesia de 15,000 personas. No sé cómo lo hará aquí, pero nosotros actualmente no somos ni el 2% aquí en Manta. Y necesitamos pastores como ustedes, misioneros como ustedes, que lleven el verdadero mensaje y comencemos a unir y ya no a desunir. Porque el Señor está cansado de pastores que están desuniendo el mensaje. Y lo cuento y lo abro a viva voz porque yo no tengo por qué tapar el sol con un dedo, que es la verdad. Entonces estamos tratando de hacer algunas cosas con el cuerpo pastoral, con algunos pastores, y es por eso que el Señor ha permitido estar hoy con usted. Estuve hablando con unos pastores anteriormente en Quito, en Riobamba, o sea, el Señor nos está moviendo por todos los lados. Y lo que queremos es que ustedes también sean escuchados por todos los lados. Lo demás hace el Señor. Lo que Él dice, no te preocupes ni qué vas a comer ni qué vas a vestir, solo preocúpate en llevar el mensaje y la palabra de Dios. Y es lo que hacen ustedes. Y yo desde mi lado les agradezco mucho por darme este tiempo a mí para podernos conocer un poquito más. Y esto no queda aquí. Tendríamos que volver a hacer, porque ya tendríamos que con la guitarra, que puedan cantar, que podamos estar un poquito más en conversatorio, porque lo hicimos así espontáneamente. Una, porque quiero que quede grabado, y la segunda, porque yo sé que el Dios tiene un plan perfecto.
Así que mi querido pastor Alexis, sin molestarle más, no sé si usted puede terminar esta reunión orando, orando por las naciones, orando por el Ecuador, orando por Manta, por las iglesias de aquí de Manta y sobre todo por la unidad. Amén, pastor. De verdad que ha sido también nosotros un gozo, un privilegio en el Señor compartir con ustedes. Vamos a estar orando y me gustaría que para la próxima oportunidad conversáramos acerca de cómo nació el programa Palabras que Bendicen Tu Vida, porque también tiene un historial bastante largo y cómo Dios ha hecho, cómo nosotros hemos ido alimentando ese programa, cómo nosotros lo hemos ido cuidando, porque es un ministerio. Ministerio yo lo catalogo como el nacimiento de un bebé. El bebé nace, hay que alimentarlo, hay que cuidarlo. Y nosotros hemos hecho con el ministerio Cielo Nuevo y con el programa Palabra que Bendice Tu Vida, alimentándolo con la palabra, alimentándolo de ayuno, de oración. Y es bonito cuando vemos que personas se refieren pues al devocional de una manera muy positiva y sé que Dios está en el asunto. Amén. ¿Le Entonces, ya podemos para la poner fecha? ¿Le parece si le ponemos fecha de aquí en 15 días a la misma hora? Sí, Para sí, que me usted parece separe bien. el tiempo de aquí en 15 días a la misma hora y nos conectamos Sí, y hablamos ahora sí sobre el cielo nuevo oficial, cómo comienza, qué es lo que tiene ahí, claro. cómo podemos hacer, qué más pueden hacer las personas que nos están escuchando y seguirán escuchando estos programas porque para eso es esto. Amén. Amén, así es, así es. Es un trabajo bastante completo, porque ahí hay 2 obras sociales que nosotros hicimos llegando aquí a Manta sin tener nada, solamente pedir colaboración de muchas personas que ya nos conocían y llevar la comida espiritual y comida natural a muchas personas en la calle. Y ahí está eso en el canal de YouTube, ¿verdad? Y hay muchas cosas, hay alabanza, hay testimonios, pero eso después vamos a conversarlo con más detalle. ¿Yo? Vamos a hacer una oración para despedir este momento. Vamos a hacer una oración entonces. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Padre de la gloria, primeramente por haber tomado el control y el dominio, Señor, de este conversatorio, el del pastor Juan Carlos, Señor Jarrín, y mi persona, junto con mi esposa también. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estuvieron presentes durante este conversatorio. Tomaste el control, Señor, de nuestras palabras, Señor. Mira, Padre de la gloria, te pedimos en esta hora, Señor, unidos como hermanos en Cristo que somos, Señor, clamamos por todas las naciones para que sea usted tratando con todos y cada uno, Señor, de los habitantes, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Ten piedad y misericordia, Señor. Padre Santo, mira el desenfreno que hay, Señor, en el pecado, Padre Santo, que no ha sido de tu agrado. Señor, mira a nuestro país, Señor, a Venezuela. Te seguimos pidiendo por nuestro país. Señor, tu palabra nos enseña que tenemos que orar por los que están en inminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor. Te pedimos, Señor, para que usted tome el control y el dominio absoluto de todo, Señor, lo que acontece en nuestro país, que todo sea conforme a tu voluntad, Señor. Mira Ecuador, Padre Santo, Señor, este país, Señor, hermoso, que nos ha dado, Señor, un recibimiento para la gloria muy bonito, Señor, muy placentero, porque ha sido usted, Señor, quien ha puesto gracia y buena voluntad en nosotros, delante, Señor, de muchas personas que nos han apoyado, que nos han ayudado y que nos han animado a seguir adelante, Señor. Te doy las gracias, Señor, por Ecuador. Toma el control, Señor, de toda decisión gubernamental. Desarraiga, Señor, del gobierno, toda corrupción. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos por esta tierra fructífera, productiva, Padre Santo, que comience, Señor, a haber políticas para la gloria gubernamentales que vayan en función del bienestar del pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Santo, que sea usted glorificándose de una manera grande y especial, uniendo cada día más, Padre Santo, a todo el cuerpo ministerial, a todo el cuerpo de pastores, a todas las iglesias, a todos los hermanos, aún con nuestras diferencias, con nuestras fallas, nuestros errores, con nuestros puntos de vista distintos, Señor, poder llegar a acuerdos, poder llegar, Señor, a entendimiento. Todo fundamentado en tu palabra, porque tu palabra no es para contender, sino para edificar, para corregir, para exhortar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, Señor. Mira, Señor, a la ciudad de Manta, te pido, Señor, que también trates con todos y cada uno, Señor, de los habitantes, de estos vecinos, Señor, que también nos ha respaldado. Mira, Señor, a Manta, para la gloria. Sea usted tratando con ellos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, toma el control y el poder absoluto de todo, Señor, lo que acontezca, Señor, de ahora en adelante, Señor. Porque nuestro destino, Señor, solamente está escrito con tu mano poderosa, Señor.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos al diablo y sus demonios que quieran perturbar, que quieran desunir, que quieran destruir, Señor, las familias. Protege a la familia, Señor, como célula importante, Señor, para la sociedad. Fundamenta, Señor, a los padres, a las madres, a los niños, a los jóvenes, Señor, a los adolescentes. Mira tanta contaminación que hay, Señor, en las redes, en la música, en todo, Señor, lo que abarca, Padre Santo, este desenfreno, Señor, de pecados que hay. Nos cubrimos con la sangre de Cristo desde la cabeza hasta los pies. Te damos toda honra y toda gloria. Te damos alabanza y te damos un fuerte aplauso en esta noche, Señor. Amén. Amén, amén. Que Dios bendiga mucho su vida, su ministerio. Y claro, quieren saber más acerca del pastor Alexis Gutiérrez todos los días, de lunes a viernes, 8 en punto de la mañana, con el devocional diario. ¿En dónde? En la radio ICFF CMES, Iglesia Cristiana de Familias. Lo pueden encontrar a la radio desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y gracias, mi querido pastor. Mañana estaremos con un devocional más. Y en 15 días estaremos nosotros con la alabanza y vamos a ver dónde nos vamos a conectar. Si desde aquí directo de la radio o con usted. No sé, el Señor hará algo grandioso y maravilloso. Que Dios me lo bendiga grandemente. Gracias a todas las personas que se conectaron. No se olviden, hoy tenemos transformación total, 10 de la noche, hora Ecuador. Y 9 de la noche nos conectamos con los jóvenes. Así es que Dios les bendiga grandemente. Chau, 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 mi pastor. Bendiciones.